Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 4, Efesios 4, 26 al 27. Y luego de esta cita yo quiero que vean una foto que vamos a poner en pantalla. Efesios 4, 26, 27 dice: además, no pequen al dejar que el enojo les controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Pues la semana pasada nosotros estuvimos predicando un mensaje que tuvo que ver con una de las emociones más intensas que la gente experimenta cuando está en momentos de crisis o depresión, que es la emoción del miedo. Si recuerdan, estábamos con Jesús y sus discípulos montados en una barca en el momento que se desató una gran tormenta. Y en ese momento Jesús estaba durmiendo. Y mientras Jesús dormía, dice que estos expertos en pesca estaban temerosos de perder su vida porque las olas y los vientos eran demasiado grandes. Despertaron a Jesús y Jesús tomó control de la situación, calmando las olas y calmando los vientos. Y eso tuvo mucho que ver con el miedo. Y una de los mensajes centrales que Dios nos quiso dejar a nosotros es que muchas veces no se trata de que la situación sea grande, sino se trata de qué tamaño tiene tu Dios, de qué tamaño es Dios para ti. Porque en aquellos lugares o en aquellas áreas de tu vida donde tú estás muy asustado y con pánico, es porque Dios no es lo suficientemente grande. Y Jesús le demostró a los discípulos entonces y a nosotros que Él es grande, que Él tiene control de todo, de todo. Jesús tiene control. En el día de hoy yo voy a tomar un pequeño riesgo y es el riesgo de compartir con ustedes una experiencia muy personal que ha ocurrido conmigo desde hace muchos años, desde que yo tengo aproximadamente 6 años. Y quiero compartirla con ustedes porque en el día de hoy vamos a hablar bajo el tema calmado en tiempos de crisis. ¿Cómo puede una persona entrar en paz en medio de una gran tormenta? En medio de la crisis que nosotros estamos ahora mismo, mucha gente suele experimentar todo tipo de emociones. Hay personas que sienten mucho miedo, que se aterrorizan por incluso cosas que no han pasado. Mucha gente se irrita y está irritada durante la pandemia. Hemos escuchado y leído artículos de personas que escriben sobre otros que dicen que se han convertido en monstruos durante esta pandemia. Ahora, puede haber muchas razones para que una persona experimente todas estas emociones, sobre todo la emoción del enojo, que es la que vamos a estar enfocado en el día de hoy. Por ejemplo, si una persona no está en su trabajo o ha perdido su trabajo, una persona no tiene, por ejemplo, qué comer, está en cuarentena, está en la casa, y Milce hablaba de que para ella no ha sido tan difícil porque sus 2 hijas ya son adultas. Pero ¿qué pasa cuando tú estás en una casa y tienes niños de edad demandante que no entienden, de 2 años, de 4 años, de 6 años? O tienes, por ejemplo, a un adolescente en tu casa que está pasando por una de esas fases de enojo y una tormenta de emociones que no sabe cómo manejarlas. Antes, cuando ellos iban al colegio o tú ibas al trabajo y te desplazabas, la situación era mucho más manejable. Pero ahora todos estamos metidos en la casa y todo eso causa que las personas estén pasando por tormentas de emociones. Ahora, yo quiero que tú sepas que el enojo no siempre, no necesariamente es un pecado. No siempre lo es, porque hay enojos que son saludables. Por ejemplo, Jesús, dice la palabra, se enojó cuando él fue al templo y vio toda la corrupción que había en aquella época con el sistema religioso. Dice la palabra que en muchas ocasiones Dios ha entrado en enojo. Dios no peca, lo que quiere decir es que hay un enojo que es saludable. El problema en sí mismo no es el enojo, el problema es nuestra reacción cuando sentimos la emoción del enojo. Ahora, ¿de dónde viene el enojo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el lugar de donde viene? ¿Y cómo yo puedo manejar el enojo?
La meta no es suprimirlo, la meta no es cortarlo para que no llegue, sino manejarlo. Y en el día de hoy vamos a hablar de cómo se puede lograr eso. Sobre todo para poder experimentar una calma en medio de la crisis, en medio de la tormenta, cuando somos atormentados por todo esto. Ahora, de todas las emociones, es bueno que tú sepas que el enojo es la emoción menos entendida y la menos manejada. La gente no sabe cómo manejar el enojo. Y producto de eso tenemos, por ejemplo, en nuestro país un récord de muchos feminicidios, abusos infantiles, abuso intramarital de hombres que golpean a las mujeres, mujeres también que golpean a hombres. Y es porque esta emoción la gente no sabe cómo manejarla. Y yo quiero compartir contigo en este día que la emoción del enojo se puede manejar, que tú puedes tener un mejor matrimonio, que tú puedes tener mejores relaciones con todas las personas que están a tu alrededor. Y para esto yo quiero contarle algo que pasó conmigo personalmente, hablando de dónde viene el enojo. Cuando yo tenía 6 años de edad, yo vivía con mis padres, mi papá, mi mamá, y yo vivía en una familia de 5 hermanos, todos varones. En esa época, yo tengo buenas memorias desde los 2, los 3, los 4, los 5 años. No de todo, pero de eventos muy particulares. Pero mi vida en ese momento era una vida, por decirlo así, perfecta. Yo tenía a mi mamá, tenía a mi papá, tenía hermanos con los que yo peleaba, pero también jugaba. Y yo me crié en un barrio que se llama María Auxiliadora. Y en ese barrio era un barrio muy difícil, pero mis padres nos mantenían, por decirlo así, encerrados en la casa. Aún así, viviendo en un barrio, mi papá, que era médico, ya él falleció, mi mamá aún vive y ella era maestra por más de 45 años. Mi papá se las arregló para ponerme a mí en un colegio que en ese momento era un colegio donde iban muchas personas que tenían dinero. Y yo los recuerdo porque ahí estaban hijos de empresarios, ahí habían incluso personas que hoy en día son políticos de renombre en nuestro país. Ahí habían hijos de peloteros famosos, mucha gente famosa. Yo, a pesar de venir de un barrio, me llegué a sentir cómodo en ese lugar. El punto es que el colegio era un sueño. Yo, si pudiera hacer una comparación, era como ir a una escuela directamente en Disney, porque el colegio era grande, tenía muchos juegos y yo como niño jugaba en todos esos juegos con mis compañeros y la vida era perfecta y la vida sonreía perfectamente para mí. Pero ¿qué sucede? Cuando yo tenía 6 años, mi papá tomó la decisión de sacarme de ese colegio. Luego, cuando yo le pregunté, él me dio razones, pero en ese momento él me sacó del colegio. Simplemente me dijo, cuando se terminó el año escolar, el año que viene tú no vuelves para el colegio. La noticia me llenó de miedo, me llenó de shock, porque yo estaba tan acostumbrado. Esa era mi vida. Imagínese, usted tiene que ubicarse en un niño de 6 años, en la inocencia de un niño de 6 años. Cuando mi papá me saca del colegio, las vacaciones pasaron con un poco de preocupación, pero los juegos hizo que todo eso se olvidara. Sin embargo, cuando llegó el inicio del año escolar, mi papá me había puesto en un colegio, en un barrio malo. No voy a mencionar el nombre del barrio. El lugar era un edificio vertical que no tenía patio, no tenía juegos. El recreo de esa época, los muchachos salían a la calle para ir al colmado, a comprar cosas al colmado. Había que cruzar calles y todo eso. Yo no estaba acostumbrado a eso. Y yo recuerdo que yo estaba completamente aislado. Mi papá era muy amigo del director y dueño del colegio. El director del colegio era apellido Martínez. Y todo el mundo sabía que yo era el hijo del doctor Guillén que había llegado. En mi primer día, en el recreo, yo fui al colmado y 3 de mis compañeros me siguieron. Y cuando yo iba saliendo del colmado, me rodearon. Y me dijeron, entonces, ¿tú crees que porque tú eres hijo de tu papá, tú la vas a pasar fácil aquí? Yo dije algo, no recuerdo qué fue, y uno de ellos me dio un puñetazo, yo caí en el piso
y entre los tres comenzaron a patearme. Ahora imagínense, yo estoy en un colegio por 6 años, un sueño, viviendo un sueño, en un mundo de fantasía, y pasado unos meses que fueron bien cortos, yo estaba en la acera de un barrio siendo pateado y golpeado por 3 de mis compañeros que se supone que tenían que ser mis amigos. Yo recuerdo bien claramente que cuando yo estaba en el piso, a mí yo no sentía las patadas. Me dieron patadas por las caras, por la costilla, me cortaron, o sea, me golpearon. Yo recuerdo que en ese momento lo que más me dolía era, el dolor más grande que yo tenía era un dolor emocional. Yo decía, ¿cómo yo estoy aquí? ¿Por qué mi papá me sacó del ambiente en el que yo había crecido? ¿Por qué ahora esta gente me están golpeando? Yo no entendía eso. Todo pasó, una semana más tarde, yo cometí una infracción en el colegio, ni siquiera recuerdo qué fue, pero el director del colegio, amigo de mi papá, se enojó tanto que me gritó y me puso de castigo. Déjame decirte cuál era el castigo. En el colegio había un pasillo del pequeño patio que había, donde todo el mundo tenía que pasar, daba el sol. Ahí me quitaron la camisa, me pusieron de rodillas en el sol, mirando la pared, con 2 piedras en las manos y con los brazos levantados así. Yo no podía bajar los brazos porque si lo bajaba me daban con una regla. Y mientras yo estaba ahí, la gente pasaba y se burlaba de mí. Y de nuevo, yo comencé a preguntarme, ¿qué es lo que está pasando? Ubíquese con 6 años, casi 7 años. Yo no entendía lo que estaba ocurriendo en ese momento. Yo recuerdo ahora que yo hice un juicio contra el señor Martínez, hice un juicio contra mi padre también. Y yo en ese día me llené de mucho enojo, porque lo que yo experimentaba era que yo no tenía control ninguno sobre lo que me pasaba. Yo no tenía ningún tipo de control sobre mi vida. Y yo crecí, pasé la adolescencia y pasaron muchos años. Y luego, en muchas ocasiones de mi vida, yo tenía impulsos de enojo. Yo hablaba y he hablado casi toda mi vida con mucho ímpetu a la gente, con mucha fuerza. Y cuando entró la pandemia y, y estando aquí, no sé si usted sabe, pero Dios está aprovechando para que todo el mundo tenga la oportunidad de revisar su corazón y ver heridas dentro de sí y ver cosas que no funcionan. Y en mi caso, Dios ha estado tratando conmigo con el enojo. Yo quiero que usted sepa que producto de eso, yo he herido a gente muy cercana, a mis hijos, a mis hijas, mencionando las esposas de mis hijos, y mi esposa, que se ha vestido de tanta paciencia, ha orado conmigo, ha hablado conmigo, ha tratado de ayudarme. Yo he estado en ayuno, en oración, y finalmente vino la respuesta de parte del Señor. En estos días yo he pasado más de 7, 8 horas de ministración utilizando Zoom con Chester y Betsy Kilstra, que son unos hermanos de Estados Unidos, ancianos, que tienen mucha experiencia en esto, porque han trabajado con muchos pastores y ellos me han ayudado primero a pasar por un proceso para yo manejar mejor el enojo. Y lo que yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy es lo siguiente: se puede manejar, y con la ayuda del Señor yo quiero compartir con ustedes por medio de la palabra cómo se puede hacer eso. Y al final vamos a orar todos nosotros. Pues fíjense, como yo decía, el problema no es en sí el enojo. Todo el mundo se enoja y todo el mundo siempre se va a enojar. El problema lo tenemos en cómo nosotros reaccionamos ante el enojo. Y hay 2 extremos. Usted explota o simplemente se retrae, enmudece y no dice nada. Los extremos nunca son buenos. Siempre hay que buscar un punto medio. Ahora, si usted, al igual que me pasa a mí o me pasaba a mí, es de las personas que explota por cualquier cosa, tiene algún tipo de reacción, es bueno que usted sepa que cuando tú explotas, tú afectas a todas las personas que están a tu alrededor. No solamente tú eres afectado.
Por ejemplo, uno de mis hijos, no voy a mencionar cuál es para no avergonzarlo, sufrió por muchos años de estreñimiento. Y hubo un tiempo que él duraba hasta 20 y 21 días sin ir al baño. Y a veces había que internarlo. Y le ponían medicamentos, supositorios y todo eso. Y ocurría que cuando entraban el medicamento y él, había momentos que hacía una explosión y explotaba como una bomba y el salón de la clínica, la habitación, se embarraba y embarraban a todo el mundo. Yo quiero que usted sepa que cuando eso pasaba, las enfermeras, los médicos que estaban ahí, se embarraban, pero todos aplaudían de alegría porque este muchacho podía finalmente evacuar. Cuando una persona está llena de ira y explota, embarra a todo el mundo. Y lo que ocurre es bien hediondo. Hay personas que al lado de personas que explotan son muy afectadas emocionalmente. Porque tú tienes que entender que cada persona a tu alrededor también ha pasado por su infancia y tiene sus heridas. Entonces, una persona herida hiere a otra. Imagínate todo lo que ocurre, el caos que se forma. Según algunas estadísticas, los hombres pierden más el control que las mujeres. Las mujeres lo pierden, pero a una razón de 70-30. 70% de los hombres pierden más el control que las mujeres. También los hombres, al enojarse, son más físicos. Las mujeres son más emocionales. Ambas son emociones, lo único que una se torna más física. Las mujeres tienden a enojarse con personas. Los hombres se enojan mucho, también con personas, pero sobre todo con objetos. Si el televisor no funciona, le dan un golpe. Si el celular no funciona, lo tratan duro. Esas son parte de las cosas que ocurren. Todos tendemos a manifestar mal el enojo normalmente en nuestras casas. O sea que una de las cosas que ocurre, que se ha estudiado, es que cuando la gente vive con enojo incontrolado, las personas que más son afectadas son sus familiares, son la gente de su casa. Normalmente están bien con la gente de la calle, con la gente que no son familia. Te estoy hablando de todo esto para ver si tú estás entrando en familiaridad o si tú conoces a alguien que esté pasando por eso, porque en el día de hoy vamos a ser libres del enojo. En el día de hoy el Señor quiere enseñarte cómo tomar control, cómo manejar el enojo y cualquier otra emoción en medio de la tormenta que está pasando ahora. Ahora, cuando el enojo se manifiesta y es bien manejado, entonces la ventaja, lo que produce son buenos matrimonios, buenas relaciones, incluso hasta mejores negocios, porque a todo el mundo le gusta lidiar, le gusta interactuar con personas agradables. Ahora, ¿de dónde viene el enojo y cómo se maneja? Primero, yo voy a compartir contigo 6 cosas, 6 principios que yo he aprendido en vivo, donde yo he sido el protagonista de mi propia película, 6 principios que te van a ayudar a ti a manejar el enojo. Y al final vamos a hablar de dónde viene para que podamos, mediante una oración, hacer que tú tengas la oportunidad de poder manejar esta emoción si esto te pasa a ti. 6 principios que aplicados, no necesariamente en el orden que yo los voy a decir, te van a ayudar al igual que me están ayudando a mí para tú manejar la emoción del enojo. Sobre todo si tú eres una de esas personas que eres de las que explotan, que eres de mecha corta, como dice el pastor Kilvio. Si ese es tu caso, yo quiero que tú sepas que esta enseñanza de hoy puede cambiar tu vida y al cambiar tu vida va a impactar a todas las personas a tu alrededor. Así que pon mucha atención. Número 1, y yo te invito a que lo anotes. Yo voy a ir citando citas bíblicas. Yo no quiero que tú la busques. Nosotros la vamos a poner en pantalla para que tú la puedas tirar una foto si quieres. Mi recomendación es que tú las anotes para que tú las revises luego, para que no te desenfoques. Número 1, ¿cómo manejar el enojo? 6 principios que yo estoy y he aplicado en mi vida y me están funcionando. Número 1, busca la causa raíz del enojo incontrolado. Lo primero que tienes que hacer es buscar e identificar la causa raíz. Cuando un médico
ve síntomas en un paciente, fiebre, dolor, quizás presión arterial baja o alta, todas esas señales son simplemente señales, síntomas de algo que lo está causando. Hasta que ellos no investigan cuál es la causa raíz, no pueden tratar la enfermedad como se debe. Muchos tratan los síntomas, los dolores, la fiebre, pero el problema no se resuelve hasta que hasta que un médico no sabe cuál es la causa raíz de esta enfermedad. Al saberlo, puede aplicar el tratamiento. Entonces, en el primer paso, tú tienes que invertirte en tú averiguar cuál es el origen de tu enojo. Y yo quiero leer la primera cita bíblica, que es Proverbios 29:22, y tú la vas a ver en pantalla ahora. Proverbios 29:22, solamente anótala y la tienes en pantalla, le puedes tomar una foto si quieres. Dice, la persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecado. Entonces, dice, la persona enojada comienza los pleitos. Todo el que está enojado generalmente comienza un pleito por cualquier cosa. Si la carne está muy caliente, si está muy fría, si le cogieron el plato, si se bebieron el jugo, si la persona no actuó como tú en tu mente esperaba que actuara o que respondiera. Porque una de las cosas de una persona iracunda que explota es que tiene muchas expectativas de las personas a su alrededor. Y si estas personas no hacen lo que esta persona en su mente tiene que deben hacer, entonces se enoja. Cuando una persona está enojada, empieza pleitos y también pierde el control de lo que dice y de lo que hace. Y eso hace que la persona entre en pecado y también inicie el fuego del enojo en otras personas. Vamos a leer, yo voy a leer en el día de hoy como 11, 14 citas bíblicas, solamente anótala. Quiero que leamos la siguiente, la número 2, que es Proverbios 15:18. Y la van a ver en pantalla, Proverbios 15:18. Bueno, es 18, está mal, pero no importa. Ahí está 22, pero es 15:18. Dice, el que pierde el control con facilidad provoca peleas, igual a lo que dijimos anteriormente, pero el que se mantiene sereno las detiene. Esta cita bíblica que ustedes ven en pantalla ahora mismo tiene uno de los secretos para usted empezar a manejar la ira y el enojo y las explosiones. Y tiene que ver con lo que tú haces inmediatamente llega la emoción. Yo quiero compartir contigo que es muy posible que tú puedas detectar el enojo cuando va a llegar antes de que llegue. Y volviendo aquí de nuevo, vamos a ver una tercera cita, 4, antes de yo seguir. La tercera es Proverbios 14:29. Está en pantalla, Proverbios 14:29. Dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Con este mensaje, lo que Dios está haciendo es darte entendimiento, no solamente del enojo, sino cómo manejarlo. Dice, los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Todo el que pierde el control, producto del enojo, es un necio. Y volviendo aquí, vamos de una vez también a la cuarta y última cita bíblica, espero que la notes, porque todas ellas encierran muchos de los principios que vamos a estar hablando. La número 4 es Proverbios 14:17 y ya la tienes en pantalla. Proverbios 14:17. Los que se enojan fácilmente, como era el caso mío, cometen locuras, le hablan mal a la gente, toman actitudes físicas y corporales, hacen muecas, a veces se le nota, y los que maquinan maldad son odiados. Una persona puede pasar de enojo, si no lo trata, a maquinar maldad. Entonces, cuando nosotros perdemos el control, perdemos muchas cosas.
no solamente tú pierdes el control, sino que pierdes muchas otras cosas. Tú pierdes el respeto de los demás, pierdes relaciones importantes en tu vida, pierdes la capacidad de relacionarte, porque la gente generalmente no quiere estar al lado de una persona enojada todo el tiempo. Por lo tanto, en este proceso, en este punto número 1, busca la causa raíz. Es muy difícil manejar los hijos cuando nosotros estamos enojados. Si el papá o la mamá están siempre enojados, va a ser muy difícil manejar los hijos, disciplinarlos y guiarlos. Porque un hijo no quiere escuchar el atropello que viene de parte de su padre. Mira qué ocurre. Muchas veces viene una buena disciplina, pero cuando viene con una explosión de enojo, la enseñanza es descartada y el hijo se pone a la defensiva con relación al enojo de su papá o de su mamá. Entonces, fíjate en algo. Si tú crías tus hijos y cuando los estás disciplinando hablas con enojo y con violencia, tu disciplina va a pasar a un segundo plano y tú vas a estar creando heridas en ellos de enojo y ofensas que luego ellos van a repetir en sus relaciones y con los hijos también. Fíjate cómo todo esto se convierte en una cadena. Ahora, yo quiero que tú entiendas las 3 principales fuentes de donde viene todo enojo. Y luego te lo voy a relacionar con lo que pasó conmigo. Las 3 causas principales del enojo son heridas, ofensas, alguien te hirió, alguien te dejó, alguien te golpeó, alguien te maltrató físicamente o abusó físicamente o sexualmente de ti. Esa es una de las causas principales que hacen que una persona se vuelva enojada. La segunda es la frustración. Cuando tú intentas hacer algo y no te funciona. Cuando tú te propones una meta y no la logras. Cuando tú quieres, por ejemplo, aplicar un trabajo, te esfuerzas por algo y no lo logras. Cuando tú entras en un matrimonio, en una relación y el matrimonio no llega a funcionar, la frustración es una de las causas principales que causa enojo. Y la tercera es el miedo. Muchas personas bajo miedo actúan con enojo. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi casa, viviendo con mis hermanos, los varones siempre tienden a hacerse bromas, sobre todo cuando están en la edad de la adolescencia. Todo tipo de bromas. Por ejemplo, a mí me hicieron una broma en una ocasión. Uno de mis hermanos me acusaba, yo no sé si es cierto, de que cada vez que él ponía un refresco o una malta morena o algo, que eran escasas, pero cuando él la ponía para enfriarla, él decía que yo me la bebía. Y es verdad, yo me la bebía. Entonces él agarró una vez, incómodo conmigo, y cogió la botella de malta morena, que era de vidrio en esa época, y agarró y fue al patio y cogió un par de ajíes caribes picantes y se lo puso en la boquilla de la botella. Yo escondido abrí la puerta, él me estaba acechando y agarré y me embiqué, me pegué la botella de la boca y comencé a beber tragos largos. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un trago largo? Cuando usted se bebe su bebida y usted la disfruta, usted toma tragos cortos. Pero cuando usted está cogiéndose algo que no es suyo, usted se bebe la botella en 3 tragos. Y yo al principio por el frío no sentí nada, pero cuando me despegué la botella, yo sentí fuego en mi boca y salí corriendo gritando. Y en ese momento mi hermano, el dueño de la malta morena, estaba gozando, riéndose a carcajadas, y yo, por el miedo de que la boca se me estaba desprendiendo, lo agredí físicamente. El miedo produce también enojo. Entonces, número 1, una de las cosas que hacer, tú tienes que invertirte en averiguar la causa raíz del enojo. Número dos, son 6 principios, 6 cosas a hacer para manejar, para hacerte un experto en el manejo del enojo. Número 2, decide manejar el enojo. Primero, yo tengo que averiguar cuál es la causa raíz. Y segundo, tengo que tomar la decisión de que yo voy a manejar el enojo, porque se puede manejar el enojo. Hay personas que dicen, perdóname que es que no me pude controlar. Yo quiero decirle a todo el que dice eso, yo no me pude controlar, es una mentira. Es una mentira. Controlar, manejar tu reacción a la emoción del enojo es una elección.
tú tienes que decir, estoy cansado de enojarme y de estropear mis relaciones. Tienes que cansarte de eso. Así como tú te cansas de otras cosas, tienes que hacerlo. Por ejemplo, en Proverbios 29, 11, y lo vamos a poner en pantalla, Proverbios 29, 11, vamos, bueno, no sé, no la tengo aquí, no sé si la vamos a poner en pantalla. Proverbios 29, 11, dice, solamente anota la cita, los necios dan rienda suelta a su enojo. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. La van a poner en pantalla, Proverbios 29, 11 ahora. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente la controlan. No digas, yo no puedo controlar el enojo porque tú sí puedes. Deja de darte excusas. Por ejemplo, ¿a cuál de ustedes le ha pasado que estando discutiendo con alguien en su casa, esto está en una discusión grande, de repente suena el teléfono y usted lo responde y usted automáticamente cambia el tono de voz? Usted está discutiendo con alguien, está discutiendo, suena el teléfono, usted lo toma y dice, buenas tardes. ¿A quién le ha pasado eso? Si usted lo ha hecho o ha visto a alguien haciéndolo, eso significa que usted tiene la capacidad de controlar la respuesta que usted le da a su enojo. Una muestra. Hay personas que dicen, tú me haces enojar. Otra mentira para desmontar. Nadie puede controlar tus emociones sin tu permiso. Si alguien hace algo y tú reaccionas, es porque tú le has dado permiso a lo que el otro dijo o hizo para que la emoción del enojo te llene y tú explotes. Nadie tiene la capacidad de hacer que tú te enojes sin tu permiso. Eso es muy importante. El enojo llega y entra. Tu reacción es una elección de la cual tú tienes la capacidad de ejercer. Y en este día, aplicando todo lo que estamos compartiendo contigo, tú vas a poder hacerlo. Número 3. Número 1 es, busca la raíz. Número 2, decide, toma la decisión de manejar el enojo. Date cuenta de que tú tienes la elección, tú tienes la capacidad de la reacción que tú eliges cuando estás enojado. Número 3, reflexiona antes de reaccionar. Esta es la parte que a mí más me ha costado, pero se puede hacer. Y es cuando hay algo que ocurre, ya sea que alguien diga, haga o deje de hacer, automáticamente yo siento la señal que viene y yo tengo la capacidad de reflexionar antes de yo reaccionar. En pocas palabras, tú tienes que hacer una pausa intencional. Vamos a ver lo que dice la palabra, y esta es la cita número 6 del día de hoy, en Santiago, capítulo 1, versos 19 y 20. Mira lo que dice. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. No produce la rectitud que Dios desea. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Dios quiere que nosotros, que tú y que yo, tratemos los demás tal cual Él nos trata. Como Dios te trata a ti, Él quiere que tú trates a los demás. De eso básicamente se trata todo lo que Él hace. Y Dios es paciente y misericordioso contigo, y Dios espera que tú hagas lo mismo con los demás. Vamos a ver 3 acciones dentro del punto número 3, que es reflexionar
antes de reaccionar. 3 acciones que este pasaje nos dice. Nos dice 3 cosas que tenemos que hacer, que son acciones. Número 1, rápido para escuchar. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es escuchar a la gente, porque cuando la gente se siente escuchada, se calma. De hecho, si tú eres la persona que estás enojado o enojada y tú tomas la decisión de escuchar la explicación del otro, tú te vas a calmar automáticamente. No trates de hablar primero. Si ocurrió algo, rápido, de inmediato, busca escuchar. Segunda acción, que habla Santiago 1, 19, 20. Sé lento para hablar. Lento para hablar. Controlar el enojo es igual a controlar tu boca. Lo voy a repetir de nuevo. Ejercer control de tu enojo es igual a controlar tu boca. En pocas palabras, tienes que cuidar tus palabras. Si volvemos a la cita número 7, que fue la de antes, que es Proverbios 29, 11, y va a estar en pantalla. Fíjate lo que dice. Dice, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Tú no tienes que decirle a la gente que tú estás tratando de controlar el enojo. Calladamente lo controlan porque son rápidos para escuchar y son lentos para hablar. Tienes que cuidar tus palabras porque tus palabras, como tú a lo mejor has descubierto, pueden dar vida o pueden dar muerte. Y tercero, lo que dice que tenemos que hacer aquí es lento para enojarte, lento para enojarte. Si tú haces 1 y 2, rápido para escuchar y lento para hablar, este se hace automáticamente. Automáticamente este lo vas a lograr. Que seas lento para enojarte. Y si vemos la cita número 8, que es Proverbio 19, 11, mira lo que dice esta cita en pantalla. Proverbios 19, 11 dice lo siguiente. Las personas sensatas no pierden los estribos, o sea, no pierden el control. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Fíjate algo aquí. Si alguien te ha ofendido y alguien te ofendió, dice que una persona sensata se calla, controla y se gana el respeto de la gente. Cada vez que alguien te dice algo, cada vez que alguien hace algo que pudiera ser ofensivo y tú la dejas pasar, eso hace que tú ganes el respeto de las personas. Ahora, una pregunta rápida. Dice que yo tengo que ser lento, o sea, me llama a esperar. La pregunta es, ¿qué yo puedo hacer mientras yo estoy esperando? En este punto 3, todavía estoy en el punto 3. ¿Qué yo puedo hacer mientras estoy esperando? Santiago 1, 19 al 20 me dijo que sea rápido para escuchar, lento para hablar, lento para enojarme. Ahora, mientras yo espero, ¿qué yo puedo hacer? 3 cosas. Hay 3 preguntas que tú te vas a hacer internamente. Alguien dijo algo que para ti es descompuesto. Alguien no hizo lo que tú querías. O alguien hizo algo que para ti es ofensivo. O alguien no te dio algo que tú necesitabas. Lento para hablar. Y mientras tú eres lento y estás escuchando, hay 3 preguntas que tú te vas a hacer en silencio a ti mismo. Número 1, ¿por qué yo estoy enojado? Tú te preguntas en ese momento. Es muy importante que tú te preguntes por qué tú estás enojado. ¿Por qué tú estás enojado? ¿Qué fue lo que la persona hizo? Por ejemplo, yo he descubierto que una de las manifestaciones del enojo es un primo hermano que se llama control. Ahora, ¿por qué una persona enojada como yo quiere controlarlo todo? Te voy a explicar por qué. Cuando yo tenía 6 años, yo vivía totalmente suelto y alguien hizo algo que estaba fuera de mi control y afectó mi vida. Me sacaron de un colegio, me pusieron en otro y cuando yo llegué al otro, me golpearon. Por lo tanto, una de las cosas que yo aprendí, una de las falsas creencias que yo aprendí, es que para que a mí no me maltraten, yo tengo que controlar las cosas.
Por ejemplo, aquí en mi casa esto se ha convertido en un estudio que lo hemos preparado para transmitir. Mis hijos, los más jóvenes, cuando yo entro, me dicen, papi, relájate, todo está en control. Porque si es por mí, yo quiero revisar, la cámara 1 está funcionando, la 2 está funcionando, el monitor, ¿qué está pasando con los equipos? Ellos no se imaginan lo mucho que me han ayudado cuando me dicen, tranquilo, todo está bien. Es como si yo de 6 años estuviera escuchando, tranquilo, todo está en control, todo está manejándose bien. Cuando una persona está enojada, tiende a controlar porque entiende que de eso depende que no lo vuelvan a atropellar, que no lo vuelvan a herir. Y yo, por ejemplo, en mi intento de control, y me ha pasado también con mis propios hijos, que son la gente con la que Dios me ha dado la suerte de trabajar, la dicha de trabajar, cuando uno de ellos no hace las cosas como yo quiero que la haga, entonces yo me enojo. Me ha pasado que en conversaciones yo quiero hacerlo de tal forma, él dice, no es de esta, yo le digo, no, yo lo quiero de esta forma, él insiste que no, que es de esta, y yo veo cómo el enojo viene y veo cómo yo explotaba, ¡boom! Y explotaba. Y él estaba de lo más tranquilo. Y él me dice, pero espérate, no me hables así. Cuando yo estaba siendo ministrado, el entender todo esto desde la perspectiva de Dios, o sea, me causó mucho dolor ver las veces que yo he atropellado a mis hijos. O sea, y no desde ahora, por años quizás. Y eso me dio un dolor tan grande porque cuando tú entiendes que tú amas a alguien y tú le estás haciendo daño con tu reacción, eso te causa mucho dolor como me causó mucho dolor a mí. Entonces, no es que yo tengo el super control, pero ahora todas estas cosas Dios me ha enseñado a hacerla en automático en las últimas semanas, la última semana. Yo me enojo, viene enojo y me pregunto, ¿por qué yo estoy enojado? Estoy enojado porque él quiere hacer las cosas de una forma y yo quiero hacerla de otra. Viene la segunda pregunta. ¿Qué es lo que realmente yo quiero en ese momento? ¿Qué es lo que realmente yo quiero? Yo me di cuenta que yo estaba reaccionando a su opinión, básicamente reaccionando de esta forma. Yo tenía 6 años, el trauma estaba en el subconsciente, trabajando, controlando, afectando mis decisiones. Y en el subconsciente yo estaba reaccionando, este quiere hacer algo en contra de mi voluntad que me va a causar dolor. Por lo tanto, no quiero que lo hagas de esa forma. Esa era mi reacción. Y mi reacción, que no tenía nada que ver con él, lo hería. Y entonces yo veía y sentía que mis hijos no querían ni siquiera hablar conmigo, producto de mi reacción. Primera pregunta, ¿por qué yo estoy enojado? Yo estoy enojado porque esta persona no hizo lo que yo quería. Segunda, ¿qué es realmente lo que yo quiero? Lo que yo quiero realmente es que él lo haga de esta forma. Pero en lo que yo estaba actuando era, tú no me vas a controlar a mí, porque cuando otros me han controlado, como mi papá, como el señor Martínez, como mis 3 amigos que me dieron golpe, yo no voy a permitir que tú me causes daño otra vez. Y de ahí mi reacción. Primera pregunta, ¿por qué estoy enojado? Segunda, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Y tercera pregunta, ¿cómo puedo conseguir lo que quiero sin explotar? Y aquí mi esposa me ha ayudado mucho. Ella lo nota, lo ve, y a veces detrás del escenario me dice, y yo entonces veo que tengo que callar, respirar profundo hasta 10 y luego preguntarme internamente, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Y yo entonces ahora espero. Muchas veces ellos no reciben ni siquiera ningún tipo de mi respuesta, sino hasta tarde, hasta cuando yo he podido someter el enojo. Ahora, yo quiero ponerte una cita bíblica que es la número 9, Proverbios 21. Yo quiero que tú la mires en pantalla. Y es que yo no tomo alcohol, pero la palabra de Dios dice, el vino produce burlones. La bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Quiero que la dejen en pantalla un ratico, porque quiero que tú sepas algo. Ahí habla de vino, pero en el caso nuestro estamos hablando de frías,
Estamos hablando de ron. Estamos hablando de whisky. La palabra de Dios no habla de pecado cuando se trata de tomar vino. Lo que Dios condena por tu propio bien y por el mío, es que tú hagas un abuso del alcohol. ¿Por qué? Porque cuando tú te embriagas, tú pierdes el control, te burlas de la gente, pierdes el control y eso te lleva a peleas, pierdes el control y no te deja ser una persona sabia. Ahora, quiero que me mires porque te voy a decir lo siguiente. Si tú eres una persona que tienes el hábito de tomar alcohol y tienes alcohol en tu casa, oye mi consejo, saca el alcohol de tu casa. Si tú eres una persona que no tienes control y te pasa de tragos y te has emborrachado, llévate de mí. Mi consejo es bien simple. Coge todas las botellas de vino de alcohol, no las regales, viértelas en el fregadero. Pues si tú se las regalas a alguien, le va a dar un problema a otro. Ah, pero que esa botella me la regaló fulano de tal en una canasta de diciembre y ese whisky cuesta mucho dinero. Créeme que tu bienestar, tu salud espiritual tiene más valor que esa bebida alcohólica. Viértela. Viértela si tú tienes un problema. Muchos feminicidios, mucha violencia intrafamiliar han ocurrido cuando la gente, que de hecho no tienen control emocional, le quitan todavía más el control cuando se embriagan producto del alcohol. Estamos en el punto 3. El 1, busca la causa raíz del enojo. Número 2, decide manejar tu enojo. Número 3, reflexiona antes de reaccionar. Escucha rápido para escuchar, lento para hablar. Y eso va a producir que tú seas lento para enojarte. Cuando venga el enojo, hazte 3 preguntas en silencio mientras tú esperas. ¿Por qué yo estoy enojado? Número 2, ¿qué es lo que realmente yo quiero? Número 3, ¿cómo puedo conseguir lo que quiero sin explotar? Sin yo darme cuenta, lo que yo realmente quería era que no me hirieran. Y cuando alguien hacía algo en contra de lo que yo quería, yo experimentaba que me estaban controlando. Número 4, libera tu enojo de manera apropiada. Libera tu enojo de manera apropiada. Tú puedes enojarte sin pecar. Hay formas sanas de poder liberar el enojo. Vamos a ver en pantalla lo que dice Efesios capítulo 4, versos 26 y 27. Dice así: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Aquí está hablando de que si ya tú te enojaste y estás enojado, te está diciendo, cuida tu reacción para que ahora dentro del enojo tú no entres en pecado. No permitas que el enojo te controle y puedas entrar en pecado. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Una de las cosas que está diciendo esto aquí es lo siguiente. Si te enojas, rápido para escuchar, lento para hablar. Si el enojo sigue porque alguien te ha ofendido, no permitas que tu enojo continúe hasta que se ponga el sol, porque el enojo le abre una puerta al diablo. El enojo da lugar al diablo significa que cuando tú estás enojado con la emoción del enojo y no la liberas, no liberas esa emoción, lo que está diciendo la palabra es que tú estás en el mundo espiritual abriéndole una puerta. Satanás huele eso y comienza a atacarte con pensamientos como, pero él no es mejor que tú. Pero el pastor de donde tú vienes anteriormente era más condescendiente contigo. Pero ella no es tu mamá para hablarte de esa forma. Tú no eres el hombre de la casa. Mientras tú estás en el enojo, si tú lo entretienes y no lo liberas, esos ataques van a venir a tu mente. Y hay de aquellos que le pongan atención a esos ataques. Yo me entretenía mucho diciendo, pero ella no es mi mamá. Y es verdad. Y le decía, pero tú no eres mi mamá para tú hablarme así. Satanás ataca tu mente. Y mientras estás enojado, entonces eso le abre una puerta. Y dice aquí, recuerda que el enojo produce más enojo. Esta cita no va a aparecer en pantalla, pero quiero leértela. Proverbios 15:1, anótala. No va a aparecer en pantalla. Proverbios 15:1,
anótala. Dice lo siguiente: la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas los encienden. Tú tienes que recordar que el enojo siempre produce más enojo. Hay personas que dicen, yo quiero un sambá para desahogarme y quiero gritar, ¡Uah! Para descargar mi enojo. Déjame decirte algo. Tu enojo no es un tanque de agua que tú puedes vaciar. Nadie va a poder vaciar el enojo completamente. Lo que tú sí puedes desarrollar es la capacidad de manejarlo a un punto que cuando el enojo venga, tú lo manejas y ni siquiera lo dejas entrar. Entra y lo sacas rápido sin que tu reacción dañe a otras personas. Ahora, ¿qué yo hago cuando estoy enojado? Hay dos que la gente suele hacer y una que no hace. Son tres cosas. Número uno, no lo reprimas. Son tres opciones que tú tienes. Cuando tú sientes enojo, no lo reprimas. Porque la represión del enojo produce depresión. La depresión es una consecuencia que afecta incluso fisiológicamente a la persona cuando ha reprimido el enojo. La persona tiene que aprender a manejarlo, no a reprimirlo. Número dos, no lo expreses, y me refiero a no lo expreses con sarcasmo o con manipulación. Porque si tú lo haces, la gente se va a poner a la defensiva. En pocas palabras, tú estás enojado, no le grites a la gente, no lo expreses. Y no solamente se trata de no hablar, sino también de no hacer este tipo de reacciones. El lenguaje físico la gente lo puede leer. La gente lo lee. Tu lenguaje físico. O sea, número uno, no lo reprimas. Número dos, no lo expreses de esa forma. Entonces, ¿qué hago? Número tres, esto es lo que tú haces. Confiésalo. Confiésalo. Tú tienes que confesarlo. Mira, por ejemplo, sin entrar en muchos detalles, en el día de hoy yo mandé un texto a un miembro de mi familia. Y en esencia lo que le dije fue, mira, yo te quiero pedir perdón porque yo reaccioné de esta forma y de esta forma y de esta forma contigo. Sé que eso te ofendió, pero déjame contarte lo que ha pasado. Y le conté mi experiencia de la administración que yo he estado recibiendo. Le dije, mira, lo que pasa es que cuando yo tenía 6 años me pasó esto, esto y aquello, y yo me he sentido muy atacado, muy herido, y es yo reaccionando de manera inconsciente a eso. Yo reconozco que yo he puesto expectativas en ti que tú no tienes por qué cumplirlas, porque tú no estás para cumplir esas expectativas. Yo reconozco que cuando una persona está enojada, crea expectativas de los otros y cuando no la cumplen, entonces el punto es que yo te pido perdón. ¿Sabes qué? La reacción fue impresionante, la tengo guardada ahí, la quiero leer y leer y leer y leer. La persona me dijo, wow, qué bueno que me dijo eso, porque yo no sabía, y ahora yo entiendo, y a mí me pasó esto. Entonces se creó una dinámica que trajo sanidad, que trajo perdón mutuo y a la vez trajo sanidad. La forma de tú liberar tu enojo es confesándolo. Si el incidente ocurre, ve donde la persona, habla, dile, lo que pasa es que me he sentido herido por esto. O mira, lo que pasa es que tengo miedo de esto, no tiene que ver contigo. O me he sentido frustrado por esto o por aquello. La forma saludable de hacerlo es confesándolo. Número 5, son 6, número 5, tengo que apurarme. Reprograma tu mente. Número 5, reprograma tu mente. Y esta es la clave, oye bien, esta es la clave para tú tener un cambio permanente en cuanto al manejo del enojo. Esta es la clave. ¿Por qué? Por lo siguiente. Tu comportamiento depende de tus creencias. En pocas palabras, lo que tú crees va a afectar lo que tú haces. Todo el mundo actúa así. El problema es que la gente tiene muchas falsas creencias, inconsciente, que no las sabe, pero como quiera su vida está controlada por esas creencias. Ahora, lo que tú crees viene de lo que tú piensas o de los pensamientos que tú entretienes. Te doy un ejemplo.
En una ocasión, no en esta reciente, yo le decía a mi esposa, tú no eres mi mamá, tú no me puedes controlar. Tú me estás controlando. La creencia en base a la cual yo operaba era que ella me estaba tratando de controlar como mi papá y mi mamá lo hicieron al cambiarme de colegio. Esa era mi falsa creencia. La gente me va a querer controlar y si lo hacen, al igual que me pasó a los 6 años, entonces yo voy a ser herido. Me voy a encontrar con alguien que va a reunir a 2 personas más y me van a dar otra golpeada. Y yo sin poder hacer algo. Y lo más doloroso de esa golpeada que me dieron era que eran de 3 personas que yo pensaba que eran mis amigos. Eso fue más doloroso aún. Entonces, ¿qué yo he tenido que hacer? Yo he tenido que identificar esas falsas creencias, ver los pensamientos que la alimentan y cambiar la forma de pensar y reprogramarme. ¿Se puede hacer? Claro que se puede. De hecho, me he dado cuenta que muchos cambios que yo he experimentado en mi vida han venido por reprogramación de mis creencias. ¿Y cuáles son las mejores creencias? Las que están en este libro, en la Biblia. La Biblia contiene las verdades de Dios con relación a quién tú eres. La Biblia contiene las verdades de Dios con relación a quiénes son las personas que te rodean. La Biblia tiene la verdad de quién tú eres realmente. Y déjame decirte, tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo, tú eres una hija del Dios Altísimo, del Creador del universo. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres una persona abandonada, tú no eres una persona rechazada, tú no eres una persona desechada por gente, aunque hayan personas que lo hayan hecho contigo. El Señor dice en su palabra y te dice a ti lo siguiente: aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, yo jamás te dejaré. Y de las cosas que yo he tenido que aprender es a reprogramar falsas creencias con nuevas verdades. Las verdades que están alineadas con lo que Dios dice, porque al final de la jornada, lo que Dios dice es la pura realidad, es la única verdad. Todo lo demás es relativo, no así la palabra de Dios. La forma en que tú expresas tu enojo fue aprendida y tú puedes desaprenderla. Otra cita que te voy a mencionar, que no la voy a leer ni la voy a poner en pantalla, es Romanos 12:2. Dice, no te acomodes ni te acostumbres a las cosas de este mundo. No lo hagas, no las imites, no imites lo que otro hace. Tú estás en el hospital, hay un médico que se acostó cuando debería estar trabajando. No te acuestes, estás cansado, dile a tu superior, me voy a acostar. No hagas cosas escondidas porque Dios te ve. No imites conductas. Más bien, deja que Dios cambie tu manera de pensar. ¿Dios cambia la manera de pensar? Claro que sí. Dios tiene la capacidad y quiere cambiar tu forma de pensar. Pero para tú hacerlo tienes que ser intencional, ir a la palabra de Dios y buscar una relación con Dios para que Él comience a reprogramar tus creencias. Tú tienes que desarrollar nuevas creencias. Tú actúas enojado porque te sientes enojado. Te sientes enojado porque tienes falsas creencias que son alimentadas por pensamientos que son tóxicos. ¿Sabías tú que hay pensamientos que son tóxicos? Yo no sirvo, los hombres no sirven. Y todo lo que tú te puedas imaginar. Esos son pensamientos tóxicos. Y cuando tú entretienes tu mente en pensamientos tóxicos, crean creencias. Estas entonces inciden en tu comportamiento. ¿Cómo se cambia un comportamiento? Cambiando las creencias. ¿Cómo yo afecto mis creencias? Cambiando lo que yo pienso. Y para eso hay que ser intencional. Es una decisión que se toma. Tú tienes que cambiar tu forma de pensar. ¿Cómo? Te voy a decir cómo. Desarrolla una lista de nuevas y verdaderas creencias. ¿Cómo así? Bueno, yo no voy a tener tiempo de pasar por todo este proceso. En algún momento nosotros vamos a hacer unos retiros y unos talleres de conferencias por esta vía, donde vamos a tener más tiempo, pero hoy no tengo tiempo. Pero te voy a adelantar algo. Identifica cada falsa creencia. Una de las mías fue: la gente cuando está en desacuerdo conmigo me quiere controlar. Y eso es falso. Simplemente la gente tiene una opinión diferente a la mía. Y cuando yo actuaba en base a esto, este me quiere controlar, el que me controla me cambia de mi ambiente y me dan golpe.
¿Puedes ver la conexión? Yo tuve que cambiar esa falsa creencia por una nueva creencia. Mi nueva creencia ahora es: yo tengo mi opinión, la gente también tiene derecho a su opinión. Esa es una de mis creencias. Una de mis falsas creencias era que lo que la gente hacía era para dañarme y yo sentía miedo. Ahora mi nueva creencia es: Jehová es mi pastor, a mí nada me faltará. Una de mis nuevas creencias es: el Señor es mi luz y mi salvación. Otra nueva creencia mía es: todo lo que yo necesito, Dios es quien me lo da. Lo hace a través de gente. Por lo tanto, cuando yo necesite algo, yo lo busco donde Dios primero. ¿Sabes por qué? Porque el único que nunca te va a decepcionar es Dios. La gente te va a decepcionar. Yo como pastor y posiblemente seguiré decepcionando a la gente. Tu esposo te va a decepcionar. Tu esposa te va a decepcionar. Tus padres te van a decepcionar. Todo ser humano te va a decepcionar. ¿Por qué? Porque somos humanos. No somos perfectos. De ahí es donde viene la importancia de el perdón que Dios trajo aquí a la tierra. Y número 6, y con esta termino. Wow, me he pasado, ya pasé de la hora. Número 6, pídele a Dios que te llene con su amor. Pídele a Dios que te llene con su amor. Número 1, busca la causa raíz. Número 2, decide manejar el enojo. Número 3, reflexiona antes de accionar. Número 4, libera tu enojo apropiadamente. Número 5, reprograma tu mente. Y número 6, pídele a Dios que te llene con su amor. Primera de Corintios, y no lo voy a leer, no lo van a poner en pantalla, pero para que tú sepas. Primera de Corintios capítulo 13, verso 5. Primera de Corintios capítulo 13, verso 5 dice que el amor no es ofensivo. El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. El amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Eso dice Primera de Corintios. Tu relación con Dios determinará tu nivel de paciencia que tú vas a tener. Tú tienes que pedirle a Dios que llene tu corazón. Yo lo hice. Y es que cuando las falsas creencias salen de ti, porque tú las identificas, cuando tú comienzas el proceso de perdonar a toda esa gente que te ofendió, a los 10 que me dieron a los 3 que me dieron golpe, a mi papá de manera consciente tuve que perdonarlo por eso, a mi mamá también tuve que perdonarla por eso. Cuando yo lo hice, eso crea un vacío y ese vacío tiene que ser lleno por Dios. Dios tiene que llenarte como me está llenando a mí ahora de su amor. Cuando Él te llena de amor es más difícil que el enojo entre y tome control. Mira lo que dice Jesús. Y esta es la última cita. Mateo 12:34. Está en pantalla. Dice, en la última parte del verso, dice Jesús: pues lo que está en tu corazón, lo que está en el corazón, determina lo que uno dice. Lo que está en el corazón determina lo que uno dice. En pocas palabras, tú puedes tener toda la apariencia de educación y de modales que tú quieras, pero tus palabras siempre te van a traicionar. Tus palabras te van a traicionar. La raíz del enojo es un problema del corazón. La causa principal del enojo es un problema en tu corazón. En el caso mío, vino la raíz. El primer evento que cambió todo en mi vida fue cuando yo tenía 6 años. Yo vivía en un mundo perfecto y mi papá me sacó de ese colegio. Me sacó de lo que yo conocía. Me sacó de un mundo en el que yo vivía y me llevó a otro donde yo fui golpeado varias veces. Un lugar que para mí se convirtió en una pesadilla. Esos dos hechos traumáticos hicieron que yo asumiera falsas creencias. Cuando yo no estoy en control, la gente me va a herir. Por lo tanto, yo tengo que asumir el control de mi vida. Yo no puedo permitir que la gente me diga algo contrario a lo que yo estoy diciendo. La gente tiene que hacer lo que yo le diga.
Cuando yo no tengo control, la gente me golpea físicamente y emocionalmente. Eso pasó conmigo en esa ocasión. Y sin darme cuenta, yo nunca entendía por qué, como le pasa a mucha gente. Tu corazón debe ser sanado. Tú que me estás escuchando, tu corazón debe ser sanado, como el mío ha sido sanado y está en proceso de sanidad. Dios puede y quiere hacerlo. Tú y yo necesitamos un corazón nuevo. Yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos. Yo te quiero invitar a que no te distraigas. Vamos a orar ahora. Yo te quiero invitar a que tú cierres tus ojos y sigas el sonido de mi voz. Vamos a hacer algo ahora para que tú puedas empezar, luego que pase este mensaje, a aplicar estos 6 pasos. A lo mejor tú te has sentido rechazado, o quizás alguien abusó de ti físicamente, o quizás alguien se fue que te hizo sentir abandonado o abandonada. Quizás desde pequeño o pequeña pusieron muchas cargas sobre ti. Hay personas que están enojadas porque sus padres pusieron muchas cargas. Los hijos mayores, las hijas mayores generalmente reciben muchas cargas, muchas responsabilidades de sus padres. A lo mejor tú eres alguien que no tuviste la oportunidad de ser niño o niña por el nivel de responsabilidad que tú tuviste que asumir. A lo mejor tus padres no estaban presentes. A lo mejor tu papá no estaba presente en tu vida, o tu mamá no estaba presente, y producto de que uno de ellos no estaba o ambos no estaban, muchas cosas te ocurrieron. Gente te hirió, gente te atacó, gente abusó de ti. Todas esas son causas que pueden llevar a una persona a estar enojada. A lo mejor te dijeron cosas feas, pero Jesús quiere y te puede sanar. Jesús quiere y te puede sanar ahora. Y yo quiero orar por ti en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a cada hombre y cada mujer que me está mirando en este momento. Yo te pido, Señor, que tú hagas que esta verdad que dice tu palabra, dividida en 6 principios, 6 pasos, que tú permitas que esto forme parte del corazón de cada uno de ellos. Yo le pido al Espíritu Santo que ahora mismo, con tus ojos cerrados, te hagas recordar un momento en tu vida donde alguien te ofendió, donde alguien hizo algo en contra tuya. Deja que llegue. Deja que llegue. Espíritu Santo, revela. Abre tu mente y tu corazón. La primera escena que llegue de algo doloroso que te ha pasado, tú estás seguro. Recuerda que nosotros pedimos la presencia de ángeles ministradores en tu casa, y el Espíritu Santo y Jesús están en tu casa ahora cuidándote. Y yo no sé lo que pasó en ese momento, pero quizás tú lo sabes. Yo quiero que tú ahora le digas a Jesús en voz alta lo siguiente. Dile: Jesús, yo te entrego mi dolor. Te entrego mi emoción de abandono, de decepción. Yo te entrego mi dolor ahora, porque ya yo no puedo más con él. Y con tus ojos cerrados, imagina que Jesús está delante de ti y tú le estás entregando algo que representa el dolor, la frustración, la desesperación. Entrégaselo a él ahora. Y con tus ojos cerrados, mira cómo él lo recibe. Ahora di en voz alta: Jesús, por favor, sana las heridas de mi corazón. Sana las heridas de mi corazón. Sana esas heridas. Y mira a Jesús, quizás dándote un abrazo ahora, diciéndote: todo va a estar bien. Y mientras Jesús te abraza, yo quiero que tú le digas a Jesús: Señor, vamos, en voz alta, dile: Señor, yo perdono. Y dile a quién tú perdonas. Yo perdono a mi papá, perdono a mi mamá, perdono a mi tío, a mi primo, a mi hermano, al profesor, a la profesora, al vecino, a la vecina, a quien sea que te haya dañado. Dile: yo elijo perdonar a esa persona ahora.
declaro que no me debe nada. Yo la dejo libre y rompo toda atadura que mi falta de perdón me haya mantenido atada a esa persona. Yo la perdono no porque estuvo bien, sino porque tú a mí me has perdonado. Y tú mandas en tu palabra que nosotros tenemos que perdonar. Así que yo perdono a esa persona. Y yo rompo todo pacto con Satanás que se haya establecido producto de mi pecado. Y ahora yo te pido, Jesús, que tú me llenes con tu Espíritu Santo. Vamos, díselo, Jesús, lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu amor. Lléname con tu amor, Jesús. Lléname con tu amor, Jesús. Lléname con tu amor, Jesús. Y yo te pido perdón, repite en voz alta, yo te pido perdón por todo juicio y crítica que yo haya hecho contra esa persona. Ayúdame en el día de hoy a descubrir la verdad de lo que tú piensas sobre mí. Ayúdame a descubrir la verdad tuya para mi vida. Gracias, Jesús. Amén. Y para concluir, déjame decirte lo siguiente. Casi siempre la gente olvida que Dios es la única fuente de todo lo que tú necesitas. Otros nos fallarán, pero Dios nunca. Recuerda siempre eso. El único que nunca nos fallará es Dios. Así que cuando tú y yo ponemos nuestras expectativas en otras personas, seremos decepcionados. Es humano hacer eso. Yo tengo expectativa de mi esposa, yo tengo expectativa de mis hijos, reacciones. Pero es bueno que tú estés consciente que la única persona que nunca te fallará es Dios. Por eso muchas veces nos enojamos y acabamos hiriendo a las personas que más nos aman, cuando ellos no llenan nuestras expectativas. Pero Jesús quiere sanarte y hoy empezó ese proceso para sanarte.